Buenas, este trabajo está realizado por Samantha Adamson, Laura Albarrán, Federica Mico, Carmen Amado Iglesias y yo, Ana de Ortiz, y somos alumnas de la Universidad Autónoma de Madrid en el grado de Traducción e Interpretación. En esta presentación vamos a tratar el concepto de ironía y la traducción. Para ello vamos a seguir los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a definir la ironía. ¿Qué es la ironía? Después avanzaremos la presentación con las perspectivas lingüísticas de diferentes autores en cuanto al tema de la ironía. Hablaremos también sobre los tipos de ironía que hay y por último hablaremos sobre los problemas de traducción. Bien, vamos a definir la ironía. No existe ninguna definición como tal, ya que ningún diccionario recoge el concepto en su totalidad. Aquí tenemos el ejemplo del diccionario de la Real Academia Española, que la define como burla fina y disimulada, tono burlón con que se expresa la ironía y expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada. En esta tercera acepción, los traductores podemos discrepar, ya que la ironía no siempre da a entender lo contrario de lo que se quiere decir. Si fuera así, no tendríamos nunca ningún problema en traducir. En el caso del Diccionario del Uso del Español de María Moliner, define la ironía como la manera de expresar una cosa que consiste en decir en forma o con entonación que no deja lugar a dudas sobre el verdadero sentido lo contrario de una cosa. Coincide con el diccionario de la RAE en la contrariedad de lo que se quiere decir, de lo que el emisor quiere decir. Pero este diccionario, en cambio, añade la entonación con la que se dice lo que el emisor dice. A continuación, pondré dos ejemplos de ironía. Bueno, en este ejemplo vemos un hombre que dice esperando a la mujer perfecta. La ironía se muestra en el estado del hombre, ya que la larga espera ha hecho que se convierta en un cadáver y por lo tanto lo interpretamos como que la mujer perfecta nunca llega. Y en el siguiente ejemplo, el cepillo de dientes dice, a veces pienso que tengo el peor trabajo del mundo, a lo que el papel higiénico responde, sí, seguro. Bueno, en este otro ejemplo, la ironía se muestra en la respuesta al papel higiénico. Obviamente no quiere decir eso, ya que en nuestra sociedad los temas escatológicos provocan más repugnancia que el lavado dental. Estos dos ejemplos tienen un tono humorístico, una característica principal de la ironía. Eh, y a su vez ejemplifican muy bien las definiciones que he dicho antes del diccionario de la RAE y del uso del español de María Moliner. Sin embargo, las consideramos incompletas. ¿Por qué? Pues bien, principalmente porque ninguna habla sobre el contexto comunicativo en el que se tiene que dar la ironía. Tampoco se habla sobre su estructuración, cómo está montada y cuáles son los elementos que la hacen efectiva. Pues el contexto, como acabo de decir, el conocimiento del mundo de los interlocutores, la entonación, etc. Aunque la entonación sí que habla el diccionario del uso del español de María Moliner. También debemos atender a la confusión generalizada que hay en cuanto a la diferencia entre la ironía y el sarcasmo. Este último es definido, según el diccionario de la RAE, como una burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo. Como podemos ver, se diferencian en que el sarcasmo tiene malas intenciones, mientras que la ironía siempre se puede tomar con humor, es decir, tiene un carácter humorístico. Ahora pasaremos a hablar sobre las diferentes perspectivas lingüísticas de autores. Yo en concreto hablaré sobre Wayne Booth y sobre Gris. En el caso de Wayne Booth, él tiene esta cita. Si el estilo de un hablante se aleja notablemente de lo que el lector considera que es la forma normal de decir las cosas o de la forma en que lo dice normalmente este hablante, el lector puede sospechar que hay algo de ironía. En este caso, el crítico literario no la define como oposición a lo que se quiere decir, sino que la considera un alejamiento de la forma normal de decir las cosas. Como he mencionado antes, para comprender una ironía, lo primero que tenemos que tener es un contexto adecuado. Pero además, cualquier hablante que recibe información de otro supone que obedece a una cierta lógica, a unos principios aceptados implícitamente y que regulan la transmisión de comunicación. Cuando observa una quiebra de estos principios,
intenta descubrir la intención del emisor al pasar por alto lo esperable. Esto es lo que Gris, el segundo autor, llama principio de cooperación. Es decir, que cada hablante contribuye a la conversación haciendo que su intervención se ajuste a la finalidad o a la dirección del acto comunicativo en el que participa. En este principio, Gris nos muestra que debe haber 4 máximas para que el intercambio comunicativo sea satisfactorio. La máxima de cantidad, la máxima de cualidad, la máxima de relevancia y la máxima de manera. La máxima de cantidad la define como que la contribución que tenemos que hacer tiene que ser tan informativa como se pueda. La máxima de cualidad, la contribución tiene que ser verdadera. En la máxima de relevancia hay que ser pertinente y no hay que decir cosas que no vengan al caso. Y en la máxima de manera hay que ser claro, evitar la ambigüedad para evitar la confusión en el receptor. Bien. Con la única máxima que no se corresponde la ironía es con la de cualidad, la segunda, ya que, como hemos definido anteriormente, la ironía supone una discrepancia entre lo que se dice y lo que se comunica. De esta manera, la ironía quebranta el principio de cooperación. Para resolver esta situación, Gris dice que el destinatario debe llegar hasta la implicatura conversacional correspondiente, es decir, que tiene que recorrer el camino que va desde el significado literal hasta el significado implícito. Esto lo puede hacer a través de creencias, de supuestos sobre el mundo y el conocimiento del bagaje cultural del emisor. Es decir, tiene que conocer cuál es el contexto en el que se ha movido el autor o el emisor para poder comprender lo que quiere decir. Bien, hablaremos ahora sobre los tipos de ironía, que son 3, la verbal, la situacional y la dramática. La verbal la podemos definir como cuando se dice lo contrario de lo que se quiere decir. He puesto aquí un ejemplo de cuando una persona dice qué buen tiempo hace y en realidad está lloviendo. Y también los otros ejemplos que he dicho antes se pueden considerar como ironías de tipo verbal. Luego tenemos la ironía de tipo situacional, en el que el resultado de cierta situación es opuesta al esperado. Por ejemplo, cuando una persona que se quería dedicar al arte y años más tarde la vemos en una oficina como contador o contadora, es una ironía porque no tiene nada que ver el arte con la contabilidad. Bien, y luego la tercera es la ironía dramática. Es inherente a la historia y solo la percibe el público. Por lo tanto, esta la veremos solo, bueno, sobre todo en películas o en obras de teatro. Aquí he puesto un ejemplo en el que el asesino está en el piso de arriba y el personaje sube las escaleras en lugar de escapar. Que, bueno, esta sería la reacción esperada por el público, ¿no? Pero bueno, no, en su lugar decide subir las escaleras para encontrarse con el asesino y, y que al final pues acabe matándolo. Bien. Eh, por último, hablaré sobre los problemas de traducción. El principal problema y el más evidente es el de trasladar la ironía de un contexto a otro. El asunto se complica aún más si la cultura de la lengua meta es totalmente diferente al de la lengua original. Es el caso de la traducción al español del libro del escritor egipcio Naguib Mahfouz, Rihla ibn Fatuma, que en español es El viaje del hijo de Fátima, y el idioma original es el árabe. Aunque las culturas árabes y españolas compartan ciertos aspectos, hay aún así muchos otros en los que difieren totalmente. Ponemos como ejemplo las siguientes frases. Pero están malditas, exclamé. Un visitante está disculpado, respondió tranquilamente. La segunda, no es mucho para quien va en pos de la sabiduría. Quiero aprender y volver a mi enfermo país con el remedio para curarlo, dije con determinación. La tercera, me he extendido en la crítica de las manifestaciones de miseria en este país idólatra que quizá haya llegado a ese estado a causa de su idolatría. Pero, ¿qué causa puedo aducir para estos aspectos, para aspectos como este en mi país musulmán? En la cuarta, nuestra religión es grandiosa, pero nuestra vida es pagana. En ella se reproduce el pensamiento ingenuo de una parte de la sociedad egipcia. El lector español común, al no tener conocimiento sobre esta sociedad, pasará por alto estas ironías.
Para evitar este tipo de situaciones, Bográn y Dressler proponen la utilización de dos elementos, la efectividad y la eficacia. La efectividad se conseguirá traduciendo el discurso a la lengua meta. Esta traducción debiera acompañada de la eficacia. El segundo punto, es decir, que la información sea concisa y no suponga un esfuerzo añadido al receptor. En el caso de las frases anteriores, el traductor tendrá muy difícil plasmar estos dos principios en su traducción, ya que, como he dicho antes, la cultura árabe y la española tienen poco en común y el lector español no va a entender muchas cosas de textos que provengan de esta cultura. Em, A pesar de este ejemplo, para poder usar los principios de efectividad y eficacia, los podemos compaginar con las máximas del principio de cooperación de Gris, como he dicho en la anterior diapositiva, los principios o sea, las máximas del principio de cooperación, especialmente con la de cantidad y la de relevancia. El traductor ha de decidir cuáles son los aspectos relevantes para el receptor en función de lo que pretenda el autor, y así modificar la ironía para que ésta resulte acorde con la lengua meta. También habrá de tenerse en cuenta las variedades diafásicas, diastráticas y diatópicas a las que pertenecen ambas culturas, pero sobre todo la del receptor, que va a ser quien va a recibir la información y el que va finalmente a opinar sobre la intervención que va a hacer el emisor. Bien, y en conclusión, el traductor se va a tener que enfrentar a los problemas que acarrea el uso de la ironía, un trabajo en el que tendrá que lucir todas sus habilidades lingüísticas para hacer comprensible el discurso en la lengua meta. Para realizar este trabajo hemos usado los siguientes recursos y, y ya está. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.